Es imposible reducirlo a una palabra. No es suficiente tu respuesta, sé que estás más que bien. Hola chicas, ¿cómo están? ¡Bien! No, prohibido decir bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene de ¿Por qué malo? está prohibido? ¿Por qué no? Hola, hola, emotivos anónimos. Nuevamente estamos aquí en un episodio más de Prohibido Decir Bien. Nos da mucho gusto que estén aquí escuchándonos y de igual manera, pues nosotras aquí compartiéndoles un poquito más acerca de nuestras emociones y de las emociones en general. El día de hoy hablaremos de cómo nuestras emociones de adolescentes pueden repercutir en nuestra vida adulta o cuando ya se es mayor y ya salimos de esa etapa. Y pues para ello quisimos invitar a una especialista en el tema, porque como saben, nosotros todo el tiempo lo decimos, no somos psicólogas ni somos expertas en el tema, simplemente pues nos gusta indagar dentro de nuestras emociones. Y para esta ocasión sí quisimos invitar a un especialista para que resolviera todas nuestras dudas. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en educación y procesos cognitivos con especialización en resiliencia en adolescentes. Cuenta con diversos diplomados en diversidad sexual e inclusiva en la educación de niños, niñas y adolescentes, así como enfermedades de transmisión sexual, capacitación para la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia escolar, que es mejor conocido pues como el bullying, ¿no? Actualmente ella es trabajadora social en una secundaria pública y cuenta con más de 16 años de experiencia en este ramo. También es terapeuta individual para niños y adolescentes, enfocada en el rezago escolar, manejo de las emociones, acoso escolar y problemas conductuales. Y pues démosle la bienvenida a Paola Medina. Bienvenida. Hola. Hola, bienvenida. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y pues bueno, te queremos dar esta bienvenida con la pregunta que nos hacemos todos los días, o bueno, al menos cada lunes, nuestra pregunta de ¿cómo estás? Pero queremos que la contestes al estilo prohibido decir bien. ¿Y cómo es el estilo prohibido decir bien? Pues sin decir bien. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy con incertidumbre y nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Ok. Un mar de emociones por el momento. Yo creo Muy que bien. siempre es así. No podemos ser totalmente, como dices tú, bien o mal, sino que siempre hay como un matiz de emociones en nosotros. Oye, una pregunta, ¿y tú sientes en alguna parte del cuerpo esas emociones que dijiste de la incertidumbre y el nerviosismo? ¿Lo estás sintiendo en el cuerpo ahorita o es nada más la sensación de la emoción? Bueno, los nervios yo creo que, yo los nervios siempre los siento en las manos, así como sudorosas. Y, y la incertidumbre, no, yo creo que esa es como una emoción como que no tanto que se sienta física, sino como algo que traes ahí en la mente. Bueno, al menos yo. Habrá gente que sí lo siente en alguna parte del cuerpo. Yo no tanto. Y la emoción en el estómago. Okay. Súper bien, sí. Bueno, y vamos a empezar con este tema. Nos interesó muchísimo cuando Gloria nos contó sobre ti, a todo lo que te dedicabas, y la verdad es que este tema creo que es bastante importante porque la adolescencia es el momento en el que uno no sabe ni qué onda consigo mismo, no sabes quién eres, estás buscando qué ser, no eres ni niño, ni eres ni joven, ni mucho menos adulto. Y aparte, hace ratito estaba pensando, en la secundaria, en la prepa, ni siquiera sabes qué quieres ser, ni siquiera se ha terminado de desarrollar tu cuerpo cuando ya tienes que escoger carrera de qué vas a estudiar por el resto de tu vida.
Entonces, yo creo que es una etapa bastante importante y tú que tienes tantos años de experiencia, tratando con este tema y en esta etapa, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo las emociones y todo este cambio, esta revolución, tanto física, emocional, mental, que sucede en el ser humano en la etapa de la adolescencia, afecta por el resto de nuestras vidas? O sea, ¿qué tan importante es? Pues imagínate, en, primero que nada, pues la adolescencia, así tal cual se oye, ¿no? Adoleces o te falta esa parte de personalidad o apenas lo estás como integrando todo, como haciendo tú una mezcla de lo que vas a hacer tú al final del día. En la adolescencia hay como muchas crisis y todas las crisis son precisamente después de eso para crecer, para evolucionar. Entonces, la adolescencia pudiera ser como la parte o una analogía de cuando la oruga se mete a su capullo y después sale siendo una mariposa. Entonces, la adolescencia es más o menos esa etapa en la cual pues entras en tu yo personal, en tu yo interno y empiezas a decidir qué es lo que quieres ser, quién es el ser humano en que te quieres convertir tú. Entonces sí es una etapa muy crucial porque ahí se dan o se toman decisiones que a veces te acompañan el resto de tu vida, así, literal. Entonces, mucho lo que pasa en la adolescencia nos marca, nos deja a veces hasta cicatrices y nos deja ideas que compramos, que le compramos a la gente, a nuestros amigos, a nuestra propia familia, en psicología se llama a nuestros pares, que es la persona que está así como al mismo nivel que nosotros. Y pues de ahí hay gente adulta que sigue teniendo a veces las mismas creencias de cuando era adolescente o incluso de cuando era niño, a veces los mismos traumas. Y sí tiene mucho que ver también en cuestión de la adolescencia se vive diferente también a raíz del género, del ser mujer y del ser hombre. Es muy diferente un adolescente cómo vive esa etapa tanto siendo mujer como siendo hombre. Es totalmente diferente. Lo que te pide la sociedad es diferente. Lo que te involucra emocionalmente es diferente. Las expectativas que tienen sobre ti también son totalmente de género. Entonces ahí es cuando se empieza a definir muchas de las situaciones que probablemente el día de mañana carguemos, ¿verdad? El hecho de cómo vivimos una relación en la adolescencia, de amistad, de noviazgo, nuestra relación con nuestros padres, la relación que tenemos con las reglas, con la autoridad, todo eso marca en mucho nuestro camino después de. Y lo que deseas tú, ¿no? Al final del día, todavía somos adolescentes cuando ya tenemos que decidir qué vamos a hacer toda la vida. Pero nada está escrito. Siempre se puede cambiar. Wow, qué interesante. ¿Sabes qué? De lo que dijiste justo cuando empezaste, de la palabra, ¿no? Adolecer. Eso fue lo que yo dije, wow, sí es cierto, todas las cosas que te hacen falta en ese momento de tu vida y vas descubriendo poco a poco. Pero me llamó especialmente la atención desde la etimología, ¿no? Y cómo también cuando estamos en esa edad, en esa etapa, nos sentimos muy inseguros a veces, o por lo menos yo lo viví y también vi entre amistades, mostrar nuestras emociones o por lo menos mostrar vulnerabilidad, ¿no? Es algo que cuesta mucho trabajo y preferimos no hacerlo. Y respecto a las emociones, yo te quería como que
preguntar algo como ¿qué consejo le podremos dar a los adolescentes, a los que nos escuchan? Porque yo recuerdo mucho como la etapa entre la adolescencia, secundaria, prepa, que como que la única manera de expresarte y de buscar un consejo o como algo que te validara era con tus amigos. Y en realidad, pues tus amigos eran de tu edad, pensando lo mismo que tú, estaban viendo lo mismo que tú y no tenían como que ese consejo o esa guía que tú necesitabas o no te podían, a lo mejor te entendían y empatizaban, pero no pasaba de decirte, ay, sí, yo también me siento así. Y sin embargo, yo creo que en la adolescencia nos apoyamos demasiado en los amigos y ya cuando creces es como que al revés, como que uno ya empieza a ver, ok, este amigo yo creo que me puede ayudar por esta parte porque ha vivido tales cosas y piensa de tal manera, o mejor esto se lo pregunto a alguien más grande o se lo pregunto a mi jefe o se lo pregunto a alguien que sepa el tema o X, Y, que es cosa, ¿no? Pero en la adolescencia no, yo creo que nos cuesta mucho trabajo abrirnos, sobre todo con nuestras emociones. No sé si sea por vergüenza, porque nos vayan a juzgar, porque en realidad si te cierras demasiado en la burbuja de, no, lo que me pasa a mí, nadie me puede entender. Mira, el trabajo de las emociones, en muchas de las ocasiones, viene desde que, cómo tú fuiste creado, ¿sí? Como criado. En el sentido de que si en mi casa, papá, mamá, hermanos, mi red de apoyo en general, mi familia, me ha enseñado a lidiar con esta parte de las emociones. Cuando yo llego a la adolescencia sí puede ser un poquito caótico porque sí es un mar de emociones provocada por una ola de hormonas, ¿verdad? O sea, te llega todo al mismo tiempo y todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, o sea, eres niña y luego eres mujercita y luego para algunas cosas no eres niña y para otras cosas ya eres mujer y así como que todo se conjuga, ¿verdad? Pero el tema de las emociones sí viene muy ligado a cómo en tu casa te enseñaron a lidiar con esta parte, ¿sí? O a darle nombre a la emoción. Ahorita decía Pili, ¿te llamas? Sí, Sí. ¿verdad? Pili decía, ¿dónde sientes la emoción? Qué padre que ustedes tengan como esa capacidad de poder, como ya identificar esta parte de dónde la sientes, dónde la vives, dónde te vibra esa emoción. Pero tú pregúntale a un ser humano común y corriente y te va a tardar muchísimo en decirlo, o sea, ¿cómo que dónde la siento? O sea, o sea, te juro que es difícil para gente, es más, hagan un experimento social, pregúntenle a 10 a ver cuánto les saben decir, así de los que se vayan encontrando. Oye, cómo te sientes hoy? Ya, no me digas bien, dime cómo te sientes, te van a decir. ¿En dónde lo sientes? A ver, de esos 10, ¿cuántos te responden? Y eso tiene mucho que ver con toda pues nuestra cultura, ¿verdad? Culturalmente no somos una sociedad que estemos como relacionados con esta parte de las emociones. Entonces llega la adolescencia, llegan todos estos cambios, llegan todos estos cuestionamientos que tú tienes y aquí en México se usan dos tipos de crianza y están muy marcados. Uno es la autoritaria, se hace lo que yo digo porque yo lo digo, o sea, no hay más explicación, es porque yo lo dije, porque yo soy tu papá o porque yo soy tu mamá. Y la otra es el estilo de crianza pues totalmente relajado, ¿verdad? El que no tiene reglas, no tiene delimitaciones, se deja ser al niño o a la niña totalmente, pues sí, libre en cuestión de su educación,
pero luego esto se vuelve, los niños necesitan límites para sentirse seguros y también los adolescentes. Entonces, cuando yo no, como papá, yo no soy capaz, papá o mamá, soy capaz de dar una delimitación de qué sí, de qué no, de qué es seguro, qué no es seguro, entonces la educación se vuelve muy laxa, ¿verdad? Entonces, y dentro de estas dos partes, en ninguna de las dos te estoy hablando de una educación basada a escuchar qué es lo que sientes, cómo te sientes. Por lo general, una pregunta así para ustedes. Cuando ustedes lloraban, ¿qué les decían? No llores. Era Ujú. o sea, es lo primero que se te dicen. Estás llorando y, ay, no, ¿por qué lloras? No, no llores, todo va a estar bien. Sí, 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 Siempre era la como que reprimición. es calmar luego la tristeza, ¿no? Tratar de quitarla de Ajá. inmediato. Como si nuestras emociones fueran un interruptor de, hoy sí, no, estoy llorando, no, súbelo, ya, estoy feliz. No llores o porque estás triste o las frases de las mamás, ¿verdad? Te voy a pegar para que de veras, Llores por algo. para que de veras llores. Sí. Dice Aranza Sí, o que, sea, bueno, ay, no les hemos dicho, Aranza, tuvo un problemita con su voz, se quedó afónica hace una hora antes de entrar al podcast. Y pues vamos a estar leyendo lo que ella escribe, por eso está aquí presente también, vamos a hacer su voz hoy. Y bueno, decía Aranza que su mamá le permitía expresar sus emociones, pero su papá no. y Yo creo nosotras que somos mujeres, Ah, caray. a las mujeres se nos permite todavía un poquito más el expresar este tipo de emociones. Los hombres no, un adolescente llorando. ¿Cuándo a han ver, visto a ahora un que lo chico dices, adolescente llorar? sí, ahora que lo dices, a ver, se me ocurre, yo tengo puras hermanas mujeres y entonces en mi casa pues nunca vi como que una represión hacia, pues hacia un hombre que fuera pues mi igual, ¿no? Mi hermano. Pero ustedes que si tienen hermanos hombres, ¿notaron esa diferencia de cómo a ustedes se les permitía y a los hombres no? Que Sí, nos o puedan sea, compartir. yo, por ejemplo, pues tengo dos hermanos mayores, yo soy la más pequeña y siempre era, bueno, pues yo desde siempre he sido muy chillona. Y pues Paola me conoce desde chiquita, bueno, es mi prima y también conoce a mis hermanos y todo, ¿no? Pero, o sea, yo, por ejemplo, de chiquita, pues no, jamás vi llorar a mis hermanos, nunca. Inclusive mi hermano, el de en medio, a él es contadas las veces que lo he visto llorar o que verdaderamente veo su sentimiento de tristeza que lo saca, ¿no? Y por ejemplo, conmigo era pues yo todo el tiempo así de, ay, no, estoy triste y así, ¿no? Y la lloradera y todo. Y nunca me reprimieron esa emoción, o sea, ni mi papá ni mi mamá, ¿no? O sea, más bien mis hermanos eran los que me reprimían la emoción de, ay, ya cállate, chillona y chillona y chillona. Pero yo o sea, cuando se daba el tema de que mis hermanos sacaban a la luz ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos de la tristeza, tampoco se les reprimía. O sea, y es algo pues muy bonito por parte de mis papás, que nunca nos reprimieron una emoción, ni de tristeza, ni de felicidad, ni incluso de enojo, ¿verdad? Y porque siento yo que todas las emociones son completamente válidas, y que no se debe de reprimir ninguna, o sea, aunque sea enojo, tristeza, felicidad, orgullo, o sea, ninguna se tiene que reprimir y todas se tienen que sacar a la luz, ¿no? O si es mi pensar. Sí, tú, Pili, que también tienes hermanos hombres, ¿te tocó también algo así? Fíjate que estaba justo ahorita haciendo memoria.
sí hubo una diferencia muy marcada en cómo educaron a mis hermanas y a mí. En mi caso somos 3 mujeres y el más pequeño es el único hombre. Sí, entonces, en cuanto a la manera de criarnos, sí fue muy distinto mis hermanas y yo, comparado con mi hermano. Pero también hay otra cosa que yo creo que influye bastante en la educación en mi familia. Fuimos primero 2 mujeres, la primer camada, le llama mi papá, y luego pasaron 5 años y fue mi otra hermana y mi hermano, seguiditos también. Órale. Entonces, no solo es esa diferencia de educar a las mujeres y educar al hombre, sino educar a las 2 grandes y educar a los 2 chicos. Sí. Porque en el caso de mi familia, mis papás ya habían tenido la experiencia con mi hermana grande y yo, y luego se alivianaron un montón cuando le tocó a mis hermanos pequeños, pero además de ese aliviane era, no, es que él es el hombre. Entonces también en cuanto a permisos y salidas y qué tan estrictos o qué tanta libertad le iban a dar, sí hay una diferencia muy marcada entre los grandes y los chicos, no solamente entre el género. Pero aún así con mi hermano, yo creo que a él se le veía. Es que también hay otro factor. Estuvimos en escuelas de educación diferenciada, las niñas en una escuela y mi hermano en otra escuela. Entonces, también desde la escuela era una visión muy distinta de cómo educar mujeres, cómo educar hombres. Y en cuanto a las emociones, pues nosotras, las niñas, pues como mucho más libertad, creo yo, pero tampoco recuerdo que le reprimieran alguna emoción a mi hermano. Sin embargo, sí era muy marcado que mi mamá con nosotras y mi papá con mi hermano. No sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, pero Sí. no había caído tanto en cuenta en cómo había funcionado eso de las emociones en mi familia. Tal vez estoy divagando un poquito. No sé tú, Paola, ¿qué me puedes decir de lo que te platico? ¿Qué piensas de estas situaciones familiares tan particulares? Pues era lo que les comentaba. O sea que hay una generalidad en maneras de vivir la adolescencia o que podemos identificar ciertas actitudes en la mayoría de los adolescentes, pero al mismo tiempo cada uno de ellos tiene su historia, tiene su manera de vivir su adolescencia, de vivir esas emociones que ustedes comentan y de explorar esa parte que ellos se están conociendo. Un niño tiene una gama de emociones un poco más, no limitada. Ellos también sienten muchas cosas, pero la manera, la dimensión y el rango de tiempo es un poco menos o es menos trágico, hablando de emociones, o sea, que llegan, ¿verdad? O sea, no estoy hablando ya de otras situaciones que también, claro que les impactan, pero un ejemplo rápido que les pongo, un niño se pelea con su mejor amigo en la mañana y a la hora del recreo, en la antigua normalidad, ya andan abrazados, ya andan juntos, platicando, o sea, no hay bronca, tú y yo somos amigos para siempre, ¿verdad? Pero un adolescente se pelea con su amigo, o sea, y es veo la salida, ¿verdad? O sea, es somos como muy, como que empezamos a explorar esa parte del sentir las emociones como intensamente, ¿verdad? Así como que lo llevó al límite y ya empezamos a tener esa permanencia en esas emociones por mucho más tiempo. O sea, la permanencia, por ejemplo, del enojo. Un niño, ¿cuánto le dura el enojo? Con una paleta 2 minutos. Y a un adolescente, pues el enojo es a veces, a lo mejor ustedes no me sabrán mentir, a lo mejor tienen alguna ex amiga en la adolescencia que nunca más, o sea, Sí, y a veces somos muy así, ¿verdad? Me traicionaste una vez y ahí rompiste ahora sí que la cuota conmigo, no hay más.
Entonces, así, rómpelas. Córtala. Exactamente, córtalas totalmente. Entonces, sí somos como más, pues empiezan a intensificar más. Pero sí cada experiencia de cada persona es como muy individual. Hay, como les digo, como cosas en general muy características de los adolescentes, pero también la vivencia de las emociones también es a veces muy individual. Lo que pasa y la diferencia en la adolescencia es que somos muy, ¿cómo les pudiera decir? Un adolescente es muy manipulable en el sentido de que eh, él se basa mucho en lo que sus amigos, sus pares, le dicen o como ellos también viven las emociones. Eso también tiene mucho que ver. Entonces, si el amigo, o la amiga la vive así de, no sé, no, yo me he tenido casos, por ejemplo, donde la amiga se corta porque los papás se están divorciando, por ejemplo, o sea, está viviendo una situación realmente estresante, emocionalmente desgastante, y el amigo, bueno, la amiga, más que nada la amiga, las mujeres somos como más en ese sentido, lo que he visto en la experiencia, la amiga luego como que se involucra y luego también se empieza a cortar y luego tú ya indagas un poquito, a ver, pero ¿por qué te cortas tú? ¿Qué pasa contigo? No, es que mi mamá ayer me regañó porque me tardé 15 minutos, porque fui a la tienda, o sea, por cosas menos relevantes o sí son importantes, pero no es la misma relevancia que la otra amiga. Entonces, pero sí como que se enganchan en ese tipo de situaciones y porque mi amiga lo hace, deja yo también lo hago. Entonces sí se da mucho eso y pudiera ser que todos son como iguales, ¿no? Pero no, es por esa parte de que como queremos encajar en ese grupo, con esa amiga o en ese lugar, ¿verdad? Entonces, pues por lo general suele pasar que me dejo influenciar por las otras partes, ¿verdad? Por ahí yo recuerdo, muchas de mis mamás dicen, es que ella es una mala influencia para mi hija. Y yo les digo, pues, y luego me dicen, bueno, yo sé que nadie hace las cosas porque te dicen, y yo no, los adolescentes sí. No se preocupen, los adolescentes sí hacen las cosas porque dicen literal, o sea, muchos de ellos. Adoptamos las conductas de otros adolescentes para incluirlas en nuestra vida, pues. Oye, ¿y será posible, o bueno, no sé si es posible, que una persona emocionalmente se quede atrapada en la adolescencia? Ah, claro. No emocionalmente, no emocionalmente, en cuestión de madurez. Ah, ok. Como Los seres mentalmente. humanos, tendemos a, o sea, como les decía ahorita, durante las etapas de vida de los seres humanos, todos vivimos ciertas crisis que vamos como lidiando o capoteando o pasando o escalando la montaña y conquistándola y más adelante va a venir otra montaña. Pero hay gente, no tanto que se quede como en la etapa de la adolescencia, sino que hubo ciertas situaciones que vivieron durante la adolescencia que no las resolvieron, no quedaron conclusas, no concluimos, no cerramos el ciclo, no lo dejamos ir a veces y la vida, tarde o temprano, te va a volver a topar como con una situación más o menos similar o algo que venga e impacte de la misma manera que lo viviste en la adolescencia y entonces o sea, sí lo puedes volver a vivir, pero como otra vez como adolescente, o sea, hasta tomar la actitud de adolescente y
y pues seguirle ahí, ¿verdad? O sea, y al final del día, para eso, pues, bueno, voy a hacer un comercial, ¿verdad? Para eso somos los psicólogos, es la terapia, ¿verdad? Para ir No, sí, claro. superando, ajá, esas crisis, esas partes que pues no te dejan avanzar, no te dejan ya vivir otras situaciones, pues ya de acuerdo a tu etapa, a tu momento y a lo que está, o sea, lo que requiere y la madurez que requiere en ese momento. No sé, ustedes no sé si ya, yo creo que todas ya salieron de la carrera, Sí. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. sí. Entonces, mejor en sus trabajos se topan uno que otro adolescente que te dice, ay, mañana no voy a venir, ¿por qué? Porque ando crudo. O sea, porque hoy me voy a ir de farra, voy a poner hasta las chanclas, o sea, si salga a las 5 de la mañana, oye, ¿qué onda? Pero ¿cómo que no vas a venir? Sí, no, no pasa nada. Él fue al jefe que se me descompuso el carro. Todo ese tipo de actitudes, pues todavía son como de muy adolescente, ¿no? Como en ese idealismo de no me van a cachar, no hay bronca, puedo hacer eso y puedo eludir o saltar mis responsabilidades. Entonces, a lo mejor lo han hecho ustedes, ¿verdad? El Entonces, es Oye, parte también. Aranza, justo Aranza confirma, bueno, lo puso en el chat, yo lo leo. Este, ella, bueno, ella es licenciada en artes escénicas. Y pregunta, ¿crees que los actores estudiamos esto o nos dedicamos a esto para no madurar? Yo hago eso, ja, 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 ja. Pues te permite volver un poco, creo que todos en algún momento, hasta un viejo de 90 años tiene periodos o tiene instantes o momentos de niño, de adolescente, de joven, de una persona madura y de viejo. O sea, en el mismo, o sea, como que aunque ya hayas avanzado en la vida. Entonces, el ser actor a veces te permite volver a interpretar y volver como a emocionarte y a sentir esa como vibra de a lo mejor si interpretas a un adolescente, de volver como a esa parte, ¿no? Hay gente también que no quiere volver a tocar esa etapa de su vida, ¿eh? O sea, la clausura la mete preguntar. en lo más recóndito del bote de la ropa sucia para no volver a sacarlo. ¿Por qué? Porque no fueron felices, porque fueron bulliados, porque vivieron situaciones de abuso, de violaciones, de muchas situaciones así. Pues es mejor como clausurar esa etapa de mi vida y a lo que sigue, ¿verdad? Entonces sí, también habrá gente que también tenga como esa parte, pero si no lo resuelven a final de cuentas y los ciclos de la vida, pues se los va a regresar tarde o temprano, va a volver. Es como un ciclo, y si no lo cierras, ahí sigue. Sí. La Aranza, importancia de ir a terapia. la importancia de ir a terapia. Aranza también preguntaba algo. Dice que si, ¿a qué se debe que algunos sí hablamos con nuestros padres acerca de lo que sentimos y otros no? Y también en lo personal, que siente que su sexualidad la reprimía 100% en la adolescencia y todos sus amigos y amigas eran muy abiertas y abiertos. Yo creo que a mí también me llegó a pasar eso, no reprimirlo, pero no sé, yo nunca me sentí como que tan alborotada con ese tema. Y yo veía que mis amigos alrededor sí, yo decía, pero pues qué prisa, ¿no? Yo creo que, como decías, viene mucho de la educación que te dan en casa, ¿no? Y de lo que tú vas viendo también. Sí, bueno, el tema con los papás es un poquito complicado en la adolescencia. ¿Por qué? Cuando tú eres niño, a no ser que vivas alguna situación que quite pues como les dijera, ese modelo, ese ideal que es papá, que es mamá,
bueno, en este caso también ya familias así de papá, papá, mamá, mamá, o sea, que es tu modelo a seguir, que es como, imagínate, pues abres los ojos, naces al mundo y lo primero que ves es a mamá. Entonces, pues imagínate, es todo para ti. O sea, desde que naces, si es la persona que te da de comer, que te da abrigo, que te da cobijo, que te besa, que te abraza, que te limpia, o sea, todo, todo, todo. Y viene aquí desarrollándose contigo en esta etapa de la niñez, pero se atraviesa la adolescencia y hay como una ruptura entre, a ver, empiezas como a juzgar, ¿sí? A ver, mamá me dice esto, pero ella sí lo hace, o yo veo que mi familia sí lo hace, o yo veo que mi vecino sí, y aquí, ¿por qué no? O sea, empiezas a cuestionar, un niño no tiene no que no tenga la capacidad, pero no cuestiona sobre estas situaciones, cuestiona sobre otras cosas. Pero ya cuando llegas a la adolescencia empiezas a cuestionar precisamente toda esta parte de valores, de principios, de religión, de orden social, de reglas, de disciplina, de la escuela, por qué estudiar, todo lo empiezas a cuestionar. Entonces, ¿por qué algunos sí hablan con papá y mamá? Pues porque papá y mamá se prestan a platicar, ¿sí? Y algunos otros no hablan con papá y mamá porque pues a veces papá y mamá no se prestan. A veces le dice, tenme confianza, y se acerca, por ejemplo, oye mamá, casi siempre los adolescentes son así son, oye mamá, tengo una amiga, quiere andar con un muchacho, no, ¿es de tu edad? No, todavía no. No, 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 es que tú estás muy chiquita. Bueno, tu amiga está muy chiquita para tener novio. O sea, ya ahí, ¿qué hace la mamá? Pum, cerró la puerta. Entonces, ¿qué dice la niña? Ah, entonces con mi mamá, este tema creo que no. Sí, lo empiezo así como a clasificar con mamá que sí y que no. Sí, entonces, no con esto quiero decir que los papás se conviertan, tampoco eso es totalmente equivocado, que se conviertan en los amigos de sus hijos, porque no, o sea, un papá nunca va, ni una mamá va a poder ser amigo de su hijo, y el que lo sea, pues no superó la etapa de adolescencia. Él es Ay, su no. papá, así es, él es su papá, es su mamá. Ustedes ya como adultas pueden ver a su mamá como una amiga. Sí, eso sí, pero a la etapa de la adolescencia es un poquito complicado esa parte, porque aunque también haya muy buena comunicación, y ustedes no me dejarán mentir, hay cosas que te reservas para ti, que son totalmente tuyas, son íntimas, o que solamente con una amiga muy así, o sea, casi que es mi hermana, nada más le falta tener la misma sangre que yo, o es mi hermano, pero hay cosas que a papá y a mamá no, o sea, no, y es válido. O sea, es válido, tampoco es que estés mal o es que papá y mamá no hagan bien su trabajo. No, porque todos tenemos derecho a una intimidad. Entonces, sí, es válido. Decía que sobre la sexualidad, que por qué a unos les llama la atención y a otros no, y pues porque unos sí son como más despiertos, ¿no? Y otros, como que no les llama tanto la atención. Y bueno, aquí vive dos personitas decían que pues no, como que a mí no tanto, ¿verdad? Y yo veía a otros compañeros que sí. Yo les preguntaría, ¿hombres o mujeres? ¿Era igual Por, o era diferente? es que, por ejemplo, Aranza decía, escribió ahorita que ella, yo dije que yo decía como que, ay, qué prisa tienen, yo no tenía prisa por eso, pero Aranza dice que ella no era la prisa, sino que le daba miedo, ¿verdad? Como el tema. Y yo en mi entorno sí veía que hombres y mujeres como que sí ya andaban más despiertos y yo Más no, yo despiertos. ¿para qué? Sí, yo estoy igual que tú, Mónica, así como que de, no, pues. Fíjate que por lo general, cuando a un adolescente ha sido educado en la parte sexual, pero desde
chiquito, desde niño, llega esta etapa y esta parte como es algo como muy parte de tu vida, o sea, algo con lo que has vivido, entonces ya no suena tan prohibido, tan a ver qué curiosidad hay, ¿verdad? A ver qué onda con eso. Porque los adolescentes, más que el hecho, claro que tienen excitación y claro que les dan ganas y claro que sí, pero también va muy de la mano con la parte de la curiosidad, de ver qué pasa, de experimentar, aparte socialmente, el sexo te da una independencia, ¿verdad? Te da un estatus, te da una parte de, ya soy grande, ¿verdad? O sea, porque yo ya tengo relaciones, por ejemplo, relaciones sexuales, yo ya las tengo. Y la chavita que tiene relaciones sexuales en una escuela es vista así como que, wow, o sea, ella ya las tiene, o sea, ella es como la experimentada, o igual el chavo, los hombres no se diga, pues es así como que, wow, o sea, lo máximo, o sea, que con cuántas ha estado, o sea, como esa parte, ¿no? Entonces sí te da cierto estatus y sí, ¿verdad? Son como mitos, todo eso son mitos. Nunca se nota cuando no eres virgen, créanmelo. Entonces, es como esa parte, ¿no? Pero tiene mucho que ver cómo has vivido tú tu sexualidad personal. Se ha demostrado que entre más educación sexual tengan los adolescentes, más retardan el hecho pues de vivir su sexualidad ya en la parte como práctica, ¿verdad? O sea, como de voy a ya tener una vida activa sexual, voy a experimentar, voy a ver qué onda. Entonces, sí, cuando más educación tienen, cuando lo ven estos temas como con más naturalidad, con como parte pues de tu vida, de tu cuerpo, es como algo tan natural como que, pues que llama la atención, ¿verdad? Pudiera ser. ¿Por qué? Porque como lo has vivido así, entonces no crea un morbo, no crea esta parte de, ¿cómo crees? El otro día les platico una anécdota así rápido. Yo tengo 3 hijos y pues yo he querido educar en esta parte a mis hijos y le dice Leo es un sobrino mío, él es educado por mi hermano y pues otro hogar totalmente diferente y le dice a mi hija Elena, es que ya que se casaron, ya que tengan un bebé, estaban jugando a la familia y le dice mi niña, pero es que aunque no te cases puedes tener hijos. Entonces voltea a Leo y así de, ¿en serio? O sea, sí, pero es una conversación de un niño de 7 y bueno, un niño de 6 y una niña de 7. Le dice mi hermana, sí, le dice mi hermana Lupita, sí, o sea, y ya, o sea, yo vi a mi hermano como incómodo en esta parte de por qué le dicen eso a mi bebé, ¿verdad? Y sin embargo, para mí así como algo muy natural el estar educando en esta parte, ¿verdad? A lo mejor por mi profesión, por lo que yo he vivido, entonces he educado como en como que quiero que lo vea ella como parte de la naturalidad y aparte porque pues en las familias hay de todo, ¿verdad? Entonces, ni modo de decirle, ay, no, es que su papá no está porque se fue por unos cigarros. Pues no, o sea, su papá no está, su papá no se quiso hacer responsable de ese bebé y por eso el premio se lo lleva a su mamá. O sea, así de fácil y de sencillo. Entonces, Ser así más es como honestos ir al educando. educar. Ajá, exactamente. Entonces, a veces por eso es que no me llama igual la atención. Y si hay miedo, Porque por algo. Hay que sí, ver o por sí, qué. por eso, bueno, se da también mucho la tendencia de ocultarle las cosas a los niños, y también pues a los adolescentes, ¿no? Porque, ay, no es que están pequeños, no, ellos no saben. No entienden. Exacto, sí está esta tendencia de ocultarle todo a los niños, pero siento yo que, o sea, los niños son muy inteligentes
Y aparte, en la época que estamos viviendo, que tenemos la información a la mano, un niño te sabe todo. Ya te enseña. No, no es cierto. No, no tanto así. Bueno, algunos. Bueno, cuando viví el curso de inclusivo, o sea, de educación inclusiva, ahí hablábamos precisamente de lo que es la identidad de género y hablábamos mucho de esa parte de hablar las cosas como son y con el nombre que es y como es, ¿verdad? Ahorita leía a su compañera que decía que ella no sabía que las mujeres se podían masturbar o sentir, ¿verdad? De esa parte. Y es como parte también, o sea, de la educación, ¿verdad? Que mamá va y te dice, o sea, mira, pasa esto. Eso ahora sí que yo creo que ni en las generaciones más actuales por ejemplo, lo hemos hecho, me incluyo. Yo no le he dicho a mi hijo, por ejemplo, tiene 13 años, que se puede masturbar, o sea, no lo he hablado con él tan abiertamente. Entonces sí, es esa parte de cómo ir también de la mano, así como guías en otros aspectos, como el hecho de estar ahí a ver en qué prepa vas a entrar, en qué carrera te gusta, a ver quiénes son tus amigos, pues también interesarte en esa parte pues sexual de tu hijo, de tu hija, porque pues a final de cuentas pues somos seres sexados, ¿verdad? No, el sexo no se nos pone en la adolescencia, ¿no? O sea, viene, o sea, desde que naces con un sexo y eres educada de acuerdo a lo que corresponde al sexo y al género que te corresponde genitalmente. Entonces, si tienes una vagina, eres mujer y serás educada como mujer. Y en nuestra cultura, pues hay toda una educación destinada para las mujeres. Y si tienes pene, eres hombre y serás educado como hombre y hay toda una educación destinada exclusivamente para los hombres. Entonces sí, hay muchísima diferencia también en eso. Sí, sí que era precisamente lo que yo comentaba, ¿no? Sobre todo porque en mi familia estuvimos en escuelas de educación diferenciada. Entonces sí, sí, me siento muy identificada con lo que dices. Y yo tengo una pregunta. Tú que tienes, pues que sabes de estos temas de diversidad de género, un adolescente respecto a estos temas, qué tipo de emociones o cómo puede estar viviendo eso cuando, no sé si te ha tocado trabajar con niños que estén en esta etapa en la que no saben qué onda con ellos mismos y toda la parte de la diversidad de género entra en papel, ¿no? Y ellos se descubren a sí mismos. ¿Cómo, no sé, alguna experiencia o información que pudieras compartir al respecto? Porque creo que también nosotros como adultos, por ejemplo, yo doy clases en secundaria y en prepa. Yo no me he topado con ese tipo de situaciones, pero sinceramente no sabría cómo manejarlas. No sabría cómo, yo en mi papel de maestra, cómo, cómo manejarlo, así, cómo dar apoyo o cómo mantenerme al margen o qué hacer. Ayuda. Ah. Porque sí me tocó, en una secundaria, sí me tocó, de repente algunos alumnos que yo ya los veía perfilados ante la homosexualidad y yo me mantenía al margen. Lo que sí exigía yo como maestra en mi clase era respeto, porque así como yo lo percibía, los compañeros también lo percibían. Y sí llegó a haber de repente algunas cuestiones de disciplina, de repente un poquito de bullying, y yo era cuando entraba en mi papel de, no, respeto para todos por igual, ¿no? Pero pues no sé, tú en estos temas, ¿qué nos puedas platicar? Pues imagínate, si para una adolescente heterosexual es complicado, imagínate una o un adolescente homosexual o lesbiana
O alguien todas las trans, ¿no? Ajá, o Y alguien que no se siente identificado con su género. Ajá. si estás Exactamente. descubriendo que eres en la adolescencia y aparte no te sientes identificado con lo que tienes, está también muy... Es una distorsión de tu imagen, ¿verdad? Porque imagínate, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un adolescente gay. Se ve al espejo. Él, que también ahí hay varias como variables, ¿verdad? Hay gays que se identifican con su género de ser hombres, pero les gustan los hombres. Sí, o sea, su sexualidad, les llama la atención, les gustan los hombres. Hay gays que son hombres, pero no les gusta su físico porque ellos se conciben como mujeres y también pues les gustan los hombres, ¿verdad? O puede ser que les gusten las mujeres. Sí, o sea, hay toda una diversidad en ese sentido, como seres humanos hay en la Tierra. Entonces, vamos a poner el caso de un gay que se identifica como mujer, un hombre que se identifica como mujer, pero tiene todo su cuerpo de hombre y está en esta etapa de transición en donde, ¿qué es lo que le exigen a un hombre? Pues que ya tenga la novia, que, o sea, sea deportista a lo mejor, que sobresalga, no sé, esa parte como de virilidad, de con los compañeros, hasta los adolescentes son bruscos, ¿no? O sea, déjate golpeo y, tú que, Pili, que eres maestra, ya te acordarás de aquellas campales que hallabas en tu salón, a lo mejor, o cosas así, ¿no? Y resulta que un gay, pues no es así, ¿verdad? Él no le gusta así, él no es su personalidad, y de hecho hasta lo vemos muy identificado en las secundarias, como los gays se empiezan a juntar pues con las niñas, ¿verdad? O sea, es el clásico grupito de 5 niñas y él, ¿verdad? En este sentido, entonces para ellos todavía es un poco o un mucho más complicado y más cuando apenas en nuestro país se empieza a abrir la posibilidad de que haya personas así. Apenas, o sea, apenas se les ocurrió pensar que, ellos tienen sentimientos, ellos tienen derechos, sí es cierto, o sea, esa parte de, no son como perritos, ¿verdad? Una vez, escuché una expresión de, es que a poco no son bien buena onda, yo por eso sí les hablo, o sea, como si fueran de otro planeta o qué onda, o sea, como ese tipo de comentarios que tú crees que eres inclusiva, pero realmente en el comentario y en la actitud va totalmente la exclusión, ¿verdad? De, yo sí les hablo porque son buena onda, o sea, pero ¿por qué no tendrías que hablarle a un gay, o sea, o a una lesbiana, o así, ¿no? Entonces, para ellos sí es todavía un poco más complicado. Y yo siempre que identifico a este tipo de alumnos que tienen como esta parte de que no sé ni para dónde voy, un día me dijo un niño, es que no sé a dónde bateo, maestra. Yo le dije, no te apures, aquí vamos a ver qué onda. Entonces sí, pues es canalizarlo, ¿verdad? Yo como trabajo social, pues yo no puedo estar ahí con ellos acompañándolos al 100%. Entonces, ¿qué haces? Pues hacer la canalización a psicología para que en psicología pues se escuchen a sí mismos, vean qué es lo que quieren y también que trabajen con la parte de los papás, de su duelo, como papás de perder un hijo, una hija y que nazca otra persona totalmente diferente, porque también los papás no tienen la culpa, o sea, ellos no fueron educados en este sentido, la diversidad, o sea, para ellos eran jotos y lenchas, ¿verdad? Y ya, párale de contar, era gente totalmente, y nada más eso pasaba en las malas familias, o sea, en las familias disfuncionales o cosas así. Hoy en día ya sabemos que no, o sea, que es parte, o sea, es parte de una sociedad, o sea, son parte de nosotros y así los tenemos que ver como tal y como tal tenemos que tenderles la mano
y todavía más en esas etapas tempranas, para que ellos aprendan como a definir más, a estar seguros de lo que son, a que no, como decías tú, no cualquier burla, no cualquier, porque con esto tristemente se van a topar, los decaiga, les baje la autoestima, haya casos hasta de suicidio, donde se autoflagelan, donde entran al mundo como que de las drogas o detalles así por no tener esa aceptación del otro, ¿verdad? Tanto de tus padres, que deberían de ser como tu primer cobijo, tu primer lugar seguro, y no está a veces ese lugar, y de toda, o sea, de tus amigos, de la sociedad, de donde tú te desenvuelves. Entonces sí, hay que, pues ayudarles un poquito en ese sentido, más que a veces pues a lo que todo mundo espera, ¿verdad? Claro, sí, que No sé, puedan serían desarrollar los... una estabilidad emocional, ¿no? Y algo que dijiste que me hizo mucho ruido fue que, pues, que los papás también acepten el nacimiento de una nueva persona. Que, pues, esto yo creo que no solamente se da con los temas de diversidad sexual en la adolescencia, sino, pues, para cualquier cosa, ¿no? Porque los papás también tienen ciertas expectativas de los hijos. Sí, Y cuando uno como hijo sabe, no manches, es que esperan todo esto de mí, pero la neta es que yo, este camino no me late, yo soy más así, ¿no? Y a veces tus gustos con tus papás, que pueden ser muy distintos a lo que esperan de ti, no lo sacas, no te explayas o como que lo reprimes un poquito, empiezas a hacer algunas cosas a escondidas porque, ay, no, es que, no sé, y no tienen que ser cosas malas, por ejemplo, yo que soy músico. Cuando yo empecé a cantar, pues no hay ningún músico en mi familia. Por supuesto que nadie esperaba que yo terminara siendo músico. Y pues yo al principio, a la fecha, todavía como que de repente me da penita practicar, estudiar en frente de mi familia, porque nunca ha habido esa costumbre de que yo haga lo mío en frente de ellos, ¿no? Y a fin de cuentas, pues todo salió bien con mi decisión de ser músico, pero sí lo aterrizo en otras personas, sobre todo los hijos varones primogénitos, que son como el heredero al negocio del papá, y resulta que no les gusta ni poquito, y hay pleito entre el papá y el hijo, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Y eso que tú dijiste de aceptar que nace una nueva persona, o sea, una persona que no cabe dentro de las expectativas que se crearon los mismos papás, creo que emocionalmente también detona muchas cosas, ¿no? No solamente dentro del papel dentro de los temas de diversidad sexual, creo que aplica para todo, esas expectativas de los padres a los hijos y cuando a veces pega o cuando a veces es totalmente lo contrario. Sí, si recuerdan, yo les dije que la adolescencia era como cuando una oruga se mete al capullo y sale siendo mariposa, ¿verdad? Entonces, es así, o sea, no que se muera como tal una persona, sino se termina esa etapa y sale otra persona y lógicamente en todos los casos no va a salir la persona que yo soñé o que yo esperé o las expectativas que yo me creé. O sea, puede ser, o sea, como mamá, como papá, como familia en general, no, o sea, no ahora sí que cuando sale la que yo quise, luego yo tengo pacientes que dicen, no, es que yo soy como mi mamá quiere que yo sea y ya me cansé, ya me aburrí. Entonces, ¿por qué? Porque no eres auténtica. Al final del día, todos somos únicos e irrepetibles, ¿verdad? Entonces, nadie hay igual que yo y nadie va a vivir mi vida como yo, ¿verdad? O sea, me pueden orientar, me pueden decir, mira, ese camino es más fácil, míralo, velo, está hasta pavimentado. Ah, no, pero yo me quiero ir por el llano y por las acampar ahí un rato y regresarme, no le hace que me pierda. Nadie va a elegir el camino por
Y cuando dejas que elijan, no sé si les ha pasado, qué padre que tú puedas decir así con orgullo, yo soy músico Sí. y aquí estoy y lo estudié. ¿Cuántos músicos, en este caso, por ejemplo, su otra compañera, ¿cómo se llama? La que no Aranza. puede hablar. Aranza. Esa Aranza, actriz. que es de artes escénicas, muchas veces todos los músicos escuchas o actores, no, es que yo hice la carrera, le llevé el título a mi papá y después me dediqué a la música, después me dediqué a actuar, o sea, ¿por qué? Porque no ves como carrera Sí, como que vayas a vivir, o sea, Claro. como esa parte económica o estatus, o ay, yo, ¿cómo voy a ver que mi hija es músico? O sea, no van a decir, órale, pues, o sea, va a los camiones, o que, o sea, con lo típico que tenemos en la cabeza, me doy a entender, o sea, como esa parte, ¿no? De, ¿cómo voy a decir, no? Pero es precisamente eso, o sea, entender que pues los hijos no están para cumplir las expectativas, ni tú como hijo ni hija estás para cumplir expectativas. Yo pienso que a medida que la vara que tú pongas, la medida que tú pongas tiene que ser la tuya personal. Y a quien tienes que superar día a día es a ti, ¿verdad? Entonces sí, yo pienso que esa es una premisa que todo mundo deberíamos de profesar o tener, o sea, soy yo, o sea, mi medida es yo. Mi mamá puede aportar, puede decir, la puedo escuchar con respeto, con admiración y con todo lo que ella quiera, pero la que decide soy yo. Y en la adolescencia se da a veces mucho, por eso es mucho el encontronazo, a veces, porque pues sí, ¿verdad? No, espérate, no, es que todavía no estás listo, no, es que, y tú quieres irte, tú quieres hacer, tú quieres, también hay una cuestión de edad, lógicamente, que todo papá de adolescente tiene que prever y cuidar, pero dentro de eso tienes que respetar esa individualidad de la que es tu hijo y que no es una extensión de ti al final del día. exacto. Sí, justo te iba a decir que también había que enfocarse en los padres. Por ejemplo, yo ya tengo amigos que tienen hijos que están entrando a la adolescencia, que tienen 11, 12 años sus hijos. Pues ya están a nada de ser adolescentes, ¿no? Ya están en la preadolescencia. Y yo creo que, como decías, es muy importante uno como hijo saber que eres una persona individual y que puedes escuchar a tus papás, pero que tu camino lo eliges tú, como decías, pero también como papá, saber que tu hijo sí está a tu cargo, porque pues eres el papá, ¿no? Te encargas de él, pero no significa que va a ser lo que tú quieras o lo que tú esperas, porque aun cuántas veces nos hemos escuchado, es que como tú decías, lo de los caminos, cuántas veces nos han dicho, es que yo ya viví eso, a mí ya me pasó, o sea, yo ya hice eso, pero a cada quien le pasan cosas distintas, aunque vayas al mismo lugar, cada quien lo vive distinto. Entonces, creo que también como papá, tener esa visión de, ok, mi hijo también se tiene que equivocar y obviamente, pues no soy mamá, pues, pero como papás, yo creo que es lo que menos quieres que tus hijos sufran y que se equivoquen, pero es necesario también que tomen sus propias decisiones porque al final del día es lo que te forja como persona, el ir tomando decisiones. Sí, Exactamente. el hacerlos resilientes ante las situaciones de la vida. O sea, el equivocarse te permite a ti, el caer, ¿qué te permite hacer? Levantarte, aprender a levantarte. Entonces, claro, hay de equivocaciones, no con eso quiero decir, déjalo que se vaya con 14 años de edad a una megapeda de 3 días a la playa. Claro que no, hay como situaciones que puedes permitir y que si se equivoca en esas decisiones o en esas situaciones, a final del día, tú como mamá vas a estar ahí para apoyar, para dar. Nosotros o los que tenemos hijos, a final de cuentas somos eso, somos esa red. ¿Cómo es una red? Una red funciona es atrapar, ¿verdad? Los pescados, para hacer los pescados.
Entonces, pero esa red al mismo tiempo tiene, tiene apertura para que salga el agua, salga la basura, salga lo que no se necesita para cuando yo atrapo a mis peces. Entonces, ¿qué hago yo como papá? Es igual, soy su red de apoyo de mi hijo y yo lo sostengo y lo pesco y deja que filtre como todo eso que no te sirve, ¿verdad? Pero a final de cuentas una red pues no es una prisión, ¿verdad? No es una cárcel, no es algo que te aprisione o que te deje ahí, no, es algo que me sostiene. Y en el caso de la adolescencia, pues es algo que me sostiene precisamente a veces en los momentos más difíciles o más duros, a veces con esto recuerdo un comercial, no sé si ustedes se acuerdan de las galletas Marías, donde está la adolescente, así están en la sala, sentada, no dice nada, y llega mamá y lo único que hace es abrazarla. O sea, y ella empieza a llorar, ni siquiera es así como, ¿qué te pasó? O ¿por qué estás llorando? ¿O qué es lo que te aconteció en la escuela o a lo mejor con sus amigas? Simplemente llega, la abraza y está ahí. Yo creo que esa es mucho la función que tenemos y también como adolescente, pues también dejarte abrazar, ¿verdad? Dejarte alcanzar, dejarte también cobijar por papá y mamá o la persona que te brinde esa autoridad, ¿verdad? A veces no está papá ni mamá, está una abuela, está una tía. Hay muchas figuras de autoridad que pueden fungir como esa parte de sostener a un adolescente. Entonces es estar ahí, o sea, es guiar y a veces también como adolescente pues dejar, escuchar, ¿no? Escuchar como lo que, a ver qué me dicen los demás, a lo mejor de ahí saco algo bueno, conjugo ideas y hago algo mejor, ¿verdad? Pues sí, yo creo que está muy interesante. Ese consejo que diste al final, creo que digo, se dice fácil, se aplica difícil. Pero claro, sí, y creo que comulga mucho con lo que nosotras decimos en cada episodio, ¿no? Dejarnos sentir, hacer consciente esa sensación, esa emoción y no limitarla, al contrario, compartirla y escucharnos a nosotros mismos y también a los demás. Exacto. Y nosotros como adultos que ya estamos indagando más en las emociones, también escuchar a los adolescentes, porque me llamó muchísimo la atención, yo nunca lo había visto, que la adolescencia es cuando empiezas a descubrir tus emociones y empiezas a fluir en ellas, y por eso te vuelves más temperamental, porque en realidad es algo nuevo para ti, el sentirte tan enojado, el sentirte como cualquier emoción, llevarla al máximo, es algo nuevo, y ahorita creo que ya en la juventud, adultez, como ya viviste eso en la adolescencia, pues ya aprendes a manejarlas, ¿no? Y también hacerte responsable de querer aprender a manejar tus emociones, que es al final, pues, el objetivo también del podcast. Y nosotros como adultos sí vemos también que no reprimir a los adolescentes, porque a veces es muy fácil ya pasar por esa etapa y verla desde acá y decir, ay, ni pasa nada, ni es para tanto, ¿no? Cuando es súper importante porque, como decías, luego hay etapas que no se superan y entonces crecen adultos que mentalmente pues están en otra etapa, ¿no? Entonces es muy importante dejarte fluir en cada etapa de la vida, no solamente las marcadas como niñez, adolescencia, bla, 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 ¿no? Sino como cada etapa que vas viviendo en tu vida, porque cada quien tiene diferentes etapas y todas pues permitirte sentirlas. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encantó la plática, estuvo muy enriquecedora, aprendimos Sí, mucho, yo creo. muchas Sí. gracias, sí. A ustedes, No, pues cuando gusten. gracias. Igual pues dejamos tu contacto por si hay algún adolescente que está perdidón y que no sabe qué onda, pues que acuda contigo, o que puedas canalizarlo también un poco, pues más fácil, ya que tienes como que esta red y estos contactos. Con quien los pueda redireccionar, ya sea que, no sé, que el papá que quiera
apoyo para su hijo, o si el mismo adolescente o inclusive un adulto que está en esta etapa de igual manera, pues que se redireccione y que libere y cierre ese ciclo completamente si no lo ha cerrado. Y pues muchas gracias por escucharnos una vez más en Prohibido Decir Bien, y recuerden que pues tienen que indagar en sus emociones para liberarse de todo. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Prohibido Decir Bien. En Instagram, Prohibido Decir Bien, Spotify, Prohibido Decir Bien, y YouTube, Prohibido Decir Bien Podcast. Y les dejamos, como decía Gloria, las redes sociales también de Paola, que estuvo aquí acompañándonos. Muchísimas gracias de nuevo, y nos vemos en el siguiente episodio de Prohibido Decir Bien.